Hola a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a otra reacción del Benidorm Fest 2025. En este vídeo voy a reaccionar a la canción de J. Cabello. Como sabéis, este año me grabé reaccionando al recap y por lo tanto estoy escuchando primero las canciones que en el recap me parecieron que tenían mayor potencial o que destacaban más. Que esas canciones fueron la de La Chispa, que ya me he grabado y he subido la reacción, la de Daniela y la de J. Cabello. Pero como Melody era la favorita, adelanté y subí la reacción de Melody. Así que ahora ya es el turno de J. Cabello. ¿Quién es J. Cabello? Pues es un bailarín y profesor de baile de música urbana que se dio a conocer en el concurso de televisión española de Cover Night. Así que si tenéis dudas de cómo canta en directo, podéis ver sus actuaciones de Cover Night. Y antes de escuchar la canción, ¿quiénes son los compositores y productores de esta canción? Son D'Angelo, que es un compositor que ha sido nominado a un Grammy Latino; José Otero, concursante del Benidorm Fest 2023 con su canción Inviernos en Marte; Jesús Cabello; María Parrado, más conocida por haber ganado la primera edición de La Voz Kids; y por Ricky Furiati, que también es el productor de esta canción. Bien, ahora que conocemos a todos los integrantes de la canción, vamos a escucharla. Pues siguiente canción que opta a representar a España en Eurovisión 2025, es decir, canción que participa en el Benidorm Fest 2025. J. Cabello con VIP. 3, 2, 1, play. Uh, vale, otro que empieza con el estribillo, pero está distorsionado. Entro y me encuentro con Vale. tal mono. Vale, quiero hacer un pequeño parón. Como he repetido en muchos vídeos, comenzar las canciones con el estribillo es algo que se ha hecho mucho a lo largo de la historia de la música, sobre todo en los años 90 y sobre todo en los 2000. Quizás a finales de los 90, a principios de los 2000, lo hacían comenzando la canción con el estribillo, pero cantándolo en modo balada y luego entraba el ritmo. Luego, en los 2000, ya con el mismo ritmo pegadizo, pero comenzando directamente con el estribillo. ¿Cómo ha hecho aquí? Ha comenzado con el estribillo, pero no con el ritmo o el tiempo que vamos a escuchar el estribillo. Lo ha hecho comenzando con vocoders, quizás también había sintetizadores, es decir, lo ha hecho de una forma moderna y actual, con sonidos electrónicos y retoques en la voz, y además bien distorsionado para que realmente no te des todavía cuenta del estribillo y te vayas preparando al sonido cuando venga, o sea, ya desde un inicio te está preparando. Básicamente el mismo recurso de toda la vida, pero de una forma modernizada con los retoques. Ahora directamente lo hace con los elementos de sintetizadores, retoques en la voz que son tan populares y tan utilizados en la música actual. Y también de otra forma este efecto eco, porque la voz se iba perdiendo, aparte de ser moderna y nos introduce en el sonido actual, también la letra estaba diciendo vente para acá que tengo ganas de ti o algo así, que eso también queda una forma de transmitir obsesión y deseo, como las voces que retumban en tu cabeza, esa obsesión que te va retumbando, y por eso la voz son como voces que vas escuchando diluidas. Ya se me está yendo la pinza y solo llevo 5 segundos. Seguimos. Soy tu entro y Vale. me encuentro con tal Qué monumento buen ritmo tiene irrisorio para bailar abierto y a la para vez para hacer ti. show. Tremendo descubrimiento tiene el Y la voz movimiento, mega esa sensual. cosa que me gusta a Vale, cambio de mí. ritmo, a ver. Se enciende en botella porque Vale. Este sonido es súper actual. Tenemos el inicio, como he dicho, con el estribillo distorsionado, que eso puede ser por la letra, porque está hablando de una seducción en la discoteca de entro y te miro directamente. Vamos, que yo me imagino la situación en una discoteca cuando ves a un desconocido e intentas ligar con la mirada. Por eso la voz era seductora. Entonces, después de ese intro que nos está metiendo en ese sonido seductor y con los sintetizadores y la música electrónica nos mete un poco en sonido discoteca club, entramos en una voz seductora con un ritmo estilo carioca que ya lo escuché en el recap, o por lo menos a mí me lo parece, que es perfecto para bailar, porque ese ritmo tan simple, mira que todavía no hay mucha caña, simplemente es ese ritmo carioca y una voz seductora, y eso ya hace que tú muevas el cuerpo y por lo tanto facilita a que él baile o él, mientras está actuando, te está mirando y te está seduciendo y está de forma provocadora, y tú en tu casa ya estás cogiendo el ritmo. Por lo tanto, favorece ritmo para contagiarte a ti y para hacer show y espectáculo por la seducción en directo. Esto lo he repetido también muchas veces actualmente en la música latina en todos sus subgéneros, ya sea reggaetón, bachata, pues este ritmo que es funk carioca, por ejemplo,
en todos los subgéneros, lo que queráis. Cada vez se está consumiendo más internacionalmente, tanto en Europa como en Estados Unidos, es decir, en países donde su primera lengua no es el español. Por lo tanto, ya están acostumbrados a este sonido. Y España, siendo, digamos, el país mediterráneo de Europa más latino, que claro, ya se ha exportado tanto este sonido que cualquier país lo puede llevar. Al final ya cualquier país puede llevar cualquier género musical, haya nacido en su país o no. Pero es cierto que de Europa, de quien más espera traer estos sonidos es de España. Entonces, con esta canción España cumple esas expectativas que tiene una gran mayoría de gente. Y como ya este tipo de canciones se están cada vez consumiendo más internacionalmente, en radios, en discotecas, etcétera, ya tienen el oído acostumbrado. Entonces, al escucharlo de España van a decir, sí, esto es lo que escucho cuando me voy de fiesta, esto es lo que escucho en X sitios cuando me voy de vacaciones y es lo que quería de España. Entonces es lo mismo que ocurría con Slow Mo, cumple las expectativas de muchísimo público. Ahora solo hay que ver que sea bueno y que sea competitivo, pero de momento cumpliría esas expectativas y ese sonido actual al que mucha gente está acostumbrada. Vamos, es moderna completamente. Cosa que me gusta a mí. ¿Vale? Encienden botella ¿Ves? Crece el ritmo, pero todavía no es muy fuerte. quiero saber si estás Entonces le permite bailar más sensual y con más ritmo sin necesidad de ahogarse ni cansarse. solo Sube, sube. Vale, vale, vamos. porque soy tu VIP. Vale. Vente pa' abajo y así Vale, todavía no es muy resolvemos cañero. Se está preparando. de ti. Uh, Lento y que sea esto lo va a potenciar con baile, está muy claro. Vale, un segundo, antes de escuchar, hombre, digo yo que el estribillo ya ha pasado, pero creo que iba a subir aún más el ritmo. Ahora lo descubro. Pero antes, vale, la canción está creciendo quizás de una forma más lenta de lo que me esperaba, pero los ritmos te atrapan completamente, pero todavía no es un ritmo excesivamente cañero, no es un ritmo evidentemente ni techno ni house, ni muy cañero, pero sí es lo suficiente para favorecerle a él y a los bailarines para bailar, pero no un baile muy agresivo, lo que significa que visualmente pueden mover mucho brazo, mucha cadera, hacer mucho movimiento brusco que a ti visualmente te parezca que están bailando excesivamente, pero en verdad no lo es, porque simplemente este ritmo tan sensual que teníamos con que se abra un poco las piernas, extienda el cuerpo, haga un movimiento sensual, eso visualmente va a ser muy poderoso y en realidad ese movimiento a él no le está cansando y le está permitiendo cantar. Porque melódicamente, si os habéis dado cuenta, tampoco había mucha pausa, pero tampoco está derrochando una gran voz. Está simplemente la voz lineal, aunque justo antes del estribillo en el puente la voz ya iba subiendo porque iba creciendo poco a poco. Entonces vocalmente no es muy exigente y le puede favorecer este ritmo a cantar y bailar a la vez y cumplir las expectativas. Entonces, de momento no es muy agresiva, pero el ritmo favorece al espectáculo sin que se canse. Muy bien eso, porque puede ofrecer el tan aclamado cantar y bailar a la vez y hacernos creer que realmente está bailando más o está cantando más de lo que está haciendo y todo por el ritmo. Muy buen truco aquí. Vale. y así ¿Ves? Aquí movimientos muy bruscos, pero sin mover el diafragma para que pueda cantar. O sea, que me los imagino a todos en filo como movimiento de tribu, ritmo brasileño, ¿vale? Buah, es que esto, solo escucharla ya visualizo una puesta en escena muy heavy. Vamos, dale. Claro, el baile que estoy visualizando quizás es por el ritmo carioca que me imagino por ritmos de Río de Janeiro, ritmos de Brasil. Al final, el funk carioca es un estilo musical que nació si no me equivoco, fue en Río de Janeiro porque venían con las influencias de la música de Miami. No me acuerdo bien, pero algo así. Este estilo al final se caracterizaba sobre todo también por letras también bastante sensuales, bastante provocadoras o soeces, como es el reggaetón, similar. Y es una mezcla, digamos, entre ritmos de hip hop, electrónica, que ahora ya lo estamos escuchando, ese sonido más electrónico, los sintetizadores. Entonces, como tiene ese ritmo, te lleva a un baile como de carnaval, un baile de tribu, un baile africano. Eso está muy chulo, porque al final es música latina pero
con ese estilo afrobeat mezclado con carioca, entonces te puede dar a hacer una coreografía distinta más allá de una coreografía simplemente sensual o hacer una coreografía con acrobacias para sorprender, que es lo que últimamente nos han acostumbrado las divas en Eurovisión, no a Kirel o Chanel, ¿sabes? Se puede alejar de las acrobacias y hacer estos ritmos africanos, que también ese baile visualmente es muy complicado, pero también es muy visual, se aleja de ese estilo diva y ofrece algo distinto. O sea, realmente esta propuesta, viendo cómo va creciendo, lógicamente es de show, tiene que dejarte boquiabierto. Simplemente con intentar mantener el baile desde el principio hasta el final y como el baile ya va a ser distinto por el ritmo africano, si tira por ese tipo de baile, creo que eso va a ser suficiente para el efecto wow si lo mantiene durante toda la actuación. Vamos a continuar. Pero está claro que aquí sí o sí tiene que haber bailes, si no quedas fatal con este ritmazo que hay ahora. Vale, ahora ya sí que hay caña y hay ritmo. Incluso ahora aquí sí que me pegan algunas acrobacias pequeñas. Aquí le veo bailando con bailarines. Este ritmillo tipo... Fíjate, ahora me ha metido unos sonidillos que sí que daban juego para acercarse a un bailarín o una bailarina y hacer movimientos sexuales y a lo mejor se acerca un bailarín, se acerca y aprovecha para hacer un movimiento sensual y puede girarse, no necesariamente una voltereta, pero un movimiento arriesgado o un salto e irse con el otro bailarín y ahora bailar con él de forma seductora, es decir, mostrar esa seducción y añadiendo un poco de riesgo en el baile, porque ahora sí que sí, ya el ritmo, esto ya es heavy y todo lo que se ha ahorrado al principio, que el ritmo era más pausado y que podía hacer un baile más tranquilo, todo eso lo ha ganado para ahora empezar a meter la caña. Y ya estamos a mitad de la canción, 1 minuto 30. O sea que es muy inteligente el inicio porque ahora puede estar guardando las energías para ahora. Aquí ya tiene que empezar la caña sí o sí. ¿Ves? Este ritmo ya es completamente moderno y te está incitando a bailar. ¿Ves? Este instrumental que digo da juego para coger a un bailarín y girarle, hacer una acrobacia como Britney Spears en Toxic. Aquí ya hay caña y seducción. O como las performances que hace Jennifer López. Venga, vámonos. Es que aquí ya no hay pausas melódicamente. Cambia el ritmo, pero no hay pausas. Esto necesita un fondo bestial. Vale, un segundo, tengo que parar ya por el copyright. Es lo que digo, hemos tenido un pequeño cambio de ritmo con esos violines que te digo que te da el juego para coger un bailarín, como cambiarle, agarrarle y moverse para hacer baile, y eso me recordaba a Britney Spears en Toxic, que también metían como unos violines y ella aprovechaba esos violines que tiene la canción y ella ahí en el baile le daba para hacer un movimiento brusco. La canción, como habéis visto, no tiene mucha pausa. Hemos tenido 3 cambios de ritmo, por eso estos cambios de ritmo y estos golpes de música le vienen muy bien para poder estar todo el rato, digamos, con actitud, súper fundamental, actitud y seducción todo el rato y aprovechar los golpes para hacer movimientos bruscos y que impacten y luego unirse otra vez al ritmo y al baile. O sea, al final he mencionado a Jennifer López, ella empieza en una parte del escenario, lo va recorriendo, primero es un bailarín, baila con ese bailarín, después aparece en el centro del escenario, son el resto de bailarines, luego se tira al suelo, o sea, va recorriendo todo el escenario y va quedando todo más dinámico y aprovechando los cambios de sonido con distintos ritmos y distintos bailes. Y eso es lo que tiene que ir haciendo él, aprovechar todo el escenario, todos estos ritmos y cada vez le vamos a ver en una punta distinta, bailando unas veces solo, otras veces con 2 bailarines, otras veces con 4, otras veces con 1. Y así se hace más dinámico, más llevadero y puede hacer pausas. Por eso digo que esa actuación es para performance, que es básicamente un poco lo que hacía Chanel, como poco a poco lo que acabo de describir con Jennifer López realmente es lo que hizo Chanel. Primero era ella con los 2 bailarines, luego aparecían ellas, luego desaparecían. Eso se hace más dinámico, el ver cómo hay movimiento en el escenario. Evidentemente, mientras se van integrando unos y otros, vas andando y eso aprovechas para reposar. Que realmente tiene el mismo juego que tiene Slow-Mo. La única diferencia, que Slow-Mo sí que me parecía a primera escucha en versión estudio que sonaba hit. Esta canción me suena moderna, me suena actual, pero quizás no te diría yo, esto va a ser un hit, no. Por la super performance puede aumentar sus streams y convertirse en un éxito, ahí sí. Puede serlo, sí,
gana el Benidorm Fest y triunfa gracias a una superactuación y va a Eurovisión. Ahí entonces sí, porque se aumentaría sus visitas y por lo tanto sus streamings y tendría más publicidad. Sí, es una canción que puede conquistar al público a medida de hacer actuaciones difíciles y shows diferentes. Solo me miras a mí, es que... Uh, Buah, es que era un baile super heavy. Vente para abajo, tira la bailarina y bailan hacia abajo y ahora la sube para arriba. Dios, puede hacer algo muy heavy. Vale. Y ahora que se unan todos los bailarines en grupo a bailar con él, pero previamente en el estribillo con solo uno. Venga, ¿va a venir un dance break? Espero que no, que sea distinto, que no sea... A ver. Vale. Es como cuando tú vas renovado. Dance break. Vale, voy a parar y ahora escucho bien el dance break. ¿Por qué no quería un dance break? Porque creo yo que se está saturando. No pasa nada, al final los dance breaks siempre han existido en Eurovisión. Es cierto que Chanel como los elevó al nivel máximo y ahora ya hemos tenido Armenia, por ejemplo, la canción no pegaba nada, metió un dance break. Es cierto que en este caso es un dance break masculino, ¿vale? Porque esto lo he explicado muchas veces que realmente quien ha subido el nivel han sido las chicas, no los chicos, y ya es hora de ver a un chico a ese nivel, por eso se va a distinguir y es algo que el público está esperando. Eso, digamos, es el punto fuerte y lo mejor que tiene esta candidatura. Esta propuesta es lo que está esperando el público, porque siempre son las chicas que nacen el nivel difícil, no los chicos. WRS, llámame, era bailarín, pero no hizo una coreografía difícil. Nos tenemos que ir a Luca Hani, año 2019, She Got Me. Era una canción tremenda, después de Fuego, un año después de Fuego para hacer un show como Fuego. Estuvo bien el show, pero no era algo espectacular. Entonces, al final, referencias masculinas de un baile espectacular y difícil no hay. Eric Sade, popular, sí hizo un dance break, estaba chulo, tampoco algo difícil, Luca Hani tampoco, etcétera, 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 etcétera. Entonces, el público está esperando esto y está esperando algo nivel Noah Kirel y nivel Chanel. Entonces, por ese sentido se salva el dance break, pero por otra parte no me gusta porque la gente lo va a ver venir. Como lo va a ver venir, va a decir, bueno, ya viene un desbreak, entonces tiene que impresionar. Solo se salva porque es un chico y la gente está esperando que le haga un chico y que les cumpla las expectativas. Por lo tanto, si cumple las expectativas, no solo va a gustar. Lo siento, pero lo tengo que decir, se va a sobrevalorar. Porque es algo que se está esperando. Y cuando alguien cumple lo que tú esperas, ya te ha ganado. Entonces lo vas a defender a muerte y por lo tanto se va a sobrevalorar, lo cual nos viene fenomenal, porque se cumplen las expectativas de toda Europa de un chico bailando cantando a la vez, lluvia de votos para España. O sea, nos viene maravilloso, pero es así. Entonces, siento decirlo, pero es que se necesita el Channel 2. O sea, se necesita y se necesita la coreografía bestial. Entonces, si cumple, lluvia de votos. Y debe de cumplir, porque esa es la única forma en la que un jurado le vote, porque vocalmente no es muy exigente, entonces le van a votar por el espectáculo. Como hicieron con Cha Cha Cha, como hicieron con Rin Tin Tagirin, y como esta canción a primera escucha no es tan cañeras como esa canción y tan adictiva, toda esa caña la tiene que poner con el show. Exactamente es eso, fuego, slow-mo, etcétera. Y encima viniendo por un chico, y como digo, y eso puede hacer el factor de sobrevalorar. Ya lo he dicho todo, voy a escuchar el dance break. Y mira que la melodía es pegadiza, pero... Vale. Pam, pam. A ver qué sonidos me ha metido para ver cómo puede bailar. Es que tiene que ser distinto. Se han hecho muchos últimamente. Me gusta el ritmo. Vale, el ritmo le da para baile African Beat. Eso me gusta. Quizás me gustaría, como con Chanel, que meta voz en vez de más baile al final, para demostrar que puede cantar. Pim, pim. Vale, mismo potencial que tenía Slow-Mo, pero con el pequeño pero de que no me parece como canción un hit como si me parecía Slow-Mo. Como es un chico, es lo que lo va a diferenciar porque la gente ahora quiere que ese mismo nivel lo hagan los hombres.
Ese es el punto fuerte que tiene esta propuesta. Si lo hiciese una chica, todo el público, los que le gustan las eurodivas, lo alabarían, le gustaría, pero tendría que alejarse bastante o subir el nivel que ya han puesto los demás, que es muy alto. Al ser un chico tiene vía libre, porque el nivel no es muy alto. Entonces, con que cumpla para el espectador el nivel que haga, ya lo tiene hecho, porque no hay referencias en chicos. Esa es la diferencia, no hay referencias, no hay nivel de dificultad, entonces hagan lo que haga va a sorprender si es un nivel cercano a lo que han hecho las chicas en los últimos años. Bueno, lo mismo, como estaba comentando más bien las posibilidades de la canción, de la puesta en escena y los sonidos que tiene, la letra, como siempre, empiezo hablando de ella y me olvido. Así que aunque sea en español, vamos a leer rápidamente la letra. Entro y me encuentro con tal monumento. Mira que he escuchado la canción y no me he dado cuenta de lo que he dicho. Entro y me encuentro con tal monumento, me encanta. Y mis ojos directos para ti, tremendo descubrimiento. Tienes el movimiento, esa cosa que me gusta a mí. Oye, la rima súper bien, os habéis dado cuenta, ¿no? Todo acabado en os, salvo la tercera y la séptima que acaban en i. Que sí, que la letra es una tontería, pero el hecho que rime a mí me gusta más, se hace más llevadero y queda más chulo. Encienden botellas porque eres la estrella, yo quiero saber si estás free, no te vale cualquiera, con 20 a la espera y tú solo me miras a mí. Dentro de la música latina ya sabéis que se suelen incluir muchas palabras en inglés. De momento esta tiene pocas, pero tiene dos, VIP y free. Entonces aquí ya han metido la primera con el free y para hacer la rima hacen el yo quiero saber si estás free para luego dos frases después y tú solo me miras a mí y así enlaza el free con el me. El resto ahora en esta estrofa es con as las rimas. Porque soy tu VIP, vamos al estribillo, vente para abajo y así resolvemos las ganas que tengo de ti, bailame lento y que sea tu cuerpo el que diga si quiere seguir. A ver, realmente la letra está muy clara de lo que va, entonces no hay mucho que comentar, la verdad. Y sí que es cierto, quizás la letra es provocadora, pero quizás no es tan soez, porque como he dicho, el funk carioca originalmente eran de letras pues más provocadoras, sexuales, soeces, y era muy criticado por el tipo de letra, ¿no? También como pasa con el reggaetón. Entonces es una letra que habla pues, de la atracción y de cómo ligar, y básicamente el del deseo y del atractivo. Entonces no es tan provocadora, que es un poco la letra característica de este género. Baila conmigo, we gotta dance all night tonight, porque soy tu VIP, porque soy tu VIP, very important person. Todos lo aprendimos de los Simpsons. ¿Qué quiere decir esta I? Importante. Muskis. ¿Y la V? Muy. Oh, solo una pregunta más. Persona. Nos faltaban ya las palabras en inglés, siendo un género latino, faltaba ya la mezcla de inglés. Dejemos el looking, que no somos rookies, si no hablas mi idioma te puedo enseñar que yo no soy toxic, hacemos el unboxing, ahora las rimas con la i. Empieza el primero que yo voy detrás, tú déjate llevar, mañana se verá. Te encienden, vale, repiten, te encienden botellas, repetimos el puente, repetimos el estribillo, repetimos el estribillo, repetimos el puente, estribillo, puente, ya se repite todo hasta el final. Bueno, pues es una letra que básicamente habla de la atracción a primera vista y cómo ligar en un sitio público, sea una fiesta, sea una discoteca. Me gusta que la letra está currada con las rimas y que no va tanto a lo fácil, que es una letra incluyendo la temática del género musical, incluyendo la mezcla de idiomas, que es algo también muy común dentro del género musical, pero me parece, digamos, un nivel alto para ser este género, me parece un nivel alto tal y como está hecha la letra, sinceramente, porque normalmente suelen ser mucho peores y mucho más simples. Bien, ya he escuchado la canción varias veces y este es mi veredicto final. Ya lo he dicho prácticamente todo, así que no quiero repetirme, así que voy a comentar solo las cosas que no he mencionado, es decir, la voz. Aunque no lo parezca, porque es una canción, como he dicho al principio, que parecía sencilla, realmente al escucharlo varias veces me he dado cuenta que no es sencilla, porque vocalmente es muy cañera, porque tiene esos cambios de ritmo. En el estribillo hace unas pausas cuando dice el vente conmigo. Claro, esas pausas están muy bien, pero si viene cansado en esas pausas, se le puede escapar una respiración fuerte y eso quedaría feísimo. Entonces, en definitiva, necesita tener muchísimo fondo para cantar esta canción. Por ejemplo, en el puente lo hace en grave. Es un grave que aunque no lo parezca es muy difícil. Ese puente que he dicho que la voz era más sensual, que el sonido bajaba un poco, un sonido más latino y que podía aprovechar para descansar. Sí, pero es
un grave y los graves son muy complicados de hacer. Entonces, si está cansado, la voz le puede temblar y eso perdería puntos la canción. Por lo tanto, necesita tener un fondo muy heavy. Al final, como la producción es tan cañera, va creciendo tanto, eso los jurados se darían cuenta. Entonces, si lo canta con una voz estable, ellos se darían cuenta que para cantarlo con esa voz estable tiene buen volumen y tiene un buen fondo y eso se premia. Entonces, vocalmente, aunque no tenga ningún giro vocal o ningún momento de showcase vocal, con cantarla bien y estable ya está mostrando mucho fondo. Sí que me gustaría que añadiese vocals al final de la canción. También es cierto que al final del estribillo, cuando dice los baila conmigo, eso lo puede hacer en belting, pero claro, ahí probablemente estará bailando porque es cuando entra el gran ritmo cañero de la canción. Entonces, si está bailando, que lo haga con un belting, me parece bastante complicado. Entonces, realmente se cae un pequeño riesgo vocal, básicamente, de controlar el fondo. Entonces, realmente con un buen show y una voz equilibrada, esto sería bien votado en los jurados. Entonces, para no repetirme, como he dicho en la reacción, realmente esta propuesta es para hacer un Chanel masculino. Si lo consigue, ya sabemos cómo terminó la historia. Si enviamos a otra chica como Chanel, dirían, están repitiendo la fórmula de Chanel, pero que repitan la fórmula de Chanel con un chico y estando vía libre, porque los chicos normalmente no llegan a ese nivel, blanco y en botella, ya lo he explicado, no me quiero repetir. En cuanto al dance break, me gustaría que fuese arriesgado. Ya he dicho que me hubiera gustado, hubiera preferido que no lo hubiera metido para distanciarse un poco del concepto Chanel. Entonces, como lo ha metido, debe sorprender y debe impactar. Entonces, tiene que ser arriesgado. Y arriesgado no significa volteretas, acrobacias y locuras. No, arriesgado visualmente. Por ejemplo, no será permitido, pero por poner un ejemplo, de repente con antorchas es un ritmo carioca, es un ritmo africano, bailando con antorchas de fuego o con maracas, ¿sabes lo que os digo? Con esos elementos de carioca o con cariocas. Por hacer un break en vez de bailar es hacer un show con cariocas, maniobras, algo así estaría chulo. O por ejemplo, puede bailar, que se apague la luz y pintarse el cuerpo de los bailarines con pintura fluorescente que se le proyecte. Pero sí que me gustaría más que bailase con cariocas. Si lo hace con cariocas, tendrían que ser a lo mejor fluorescente para que se vean cómo las está moviendo y está haciendo algo difícil. Es decir, un baile con elementos. Entonces, hacer un dance break acompañado de elementos, ya sean mazas, cariocas, pintas, lo que ellos quieran, lo haría diferente y arriesgado y sobre todo distinto de los que hemos visto ya arriesgado, porque si se te cae el elemento, a ver, no le van a... Si se cae el elemento, tampoco los jurados serían muy negativos. ¡Uy! Se le ha caído al suelo, como si fuese esto las Olimpiadas y la gimnasia artística. -5 puntos. No, pero es cierto que pierde efectividad. Pero si no se le cae, ahí los jurados tendrían que decir, esto es verdad que es muy interesante lo que ha hecho este riesgo, le puedo subir un poco la nota, al televoto impactaría. Entonces me gustaría ese tipo de dance break. Yo lo digo y si cuela, cuela. Básicamente es una canción para hacer show. Y la canción va a gustar más gracias al show. También es una canción perfecta para discotecas, para bailar, etcétera. Entonces, si tenemos en referencia un show que nos ha gustado, eso va a gustar más y podría convertir la canción en un éxito. Y básicamente ese es el resumen y esa es mi opinión de la propuesta de J. Cabello, que de momento, entre la chispa y J. Cabello, fíjate lo que voy a decir, me decanto más por J. Cabello. Y me diréis, ¿pero qué estás diciendo? Si dijiste que la chispa era una obra maestra. Sí, pero la chispa tiene un riesgo vocal que a día de hoy todavía no sé si va a ser capaz de ejecutar o de cumplir. Sin embargo, esta canción, a pesar que tiene un riesgo, me parece que es más seguro y más efectivo si les sale bien. Claro, esto es ahora mismo lo que pienso. Cuando vea las actuaciones y sepa el nivel definitivo de cada uno, ahí ya decidiré qué es lo más seguro y lo más competitivo para Eurovisión. Pero en directo lo sabremos. Y hasta aquí mi opinión de J. Cabello. Decidme en comentarios qué pensáis vosotros y nos vemos en las siguientes reacciones. ¡Chao!